¿Sabías que el 75% de las personas que hacen pactos por dinero enfrentan consecuencias devastadoras? Este es el relato de un padre que, desesperado por asegurar un futuro próspero para su familia, pagó el precio más alto de todos. En momentos de desesperación económica, algunos recurren a pactos oscuros con la esperanza de obtener riquezas rápidas. Pero, ¿qué sucede cuando esos acuerdos conllevan consecuencias mucho más terribles de lo que uno podría imaginar? Esta es la historia de un padre que hizo un pacto por dinero y vio cómo su vida se desmoronaba. Antonio, un padre de familia en apuros financieros, encontraba difícil cubrir las necesidades básicas de su hogar. La oferta llegó en forma de un desconocido en la esquina de una calle oscura, un pacto por una suma considerable de dinero a cambio de su compromiso. Desesperado por salvar su situación y darle a su familia una vida mejor, Antonio aceptó sin pensarlo demasiado. Sin embargo, lo que parecía una solución a sus problemas pronto se convertiría en una pesadilla. Antonio estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mejorar su situación financiera. Al principio, el pacto parecía estar funcionando, el dinero llegó rápidamente y las deudas comenzaron a pagarse. El alivio fue temporalmente reemplazado por una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, cada vez que miraba a su familia, notaba un cambio inquietante en el ambiente, pequeñas desgracias y mala suerte comenzaron a acecharlo sin razón aparente. Antonio comenzó a preguntarse si su decisión había sido un error, pero el miedo y la vergüenza lo mantenían en silencio. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando Antonio empezó a recibir mensajes ominosos de alguien que parecía saber demasiado sobre su pacto. Una noche, mientras su familia dormía, un extraño apareció en su casa, reclamando algo más que dinero. Era el precio del pacto, que ahora exigía no solo su bienestar económico sino algo mucho más valioso, la paz y la seguridad de su familia. Antonio se dio cuenta demasiado tarde de la verdadera magnitud del error que había cometido. En un último intento por revertir la situación, buscó ayuda desesperada, pero las consecuencias ya habían comenzado a desencadenarse. Antonio había intentado deshacerse del dinero recibido del pacto, pensando que podría aliviar la carga y quizás de alguna manera deshacer el mal que había causado. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las desgracias parecían intensificarse. La salud de su esposa empezó a deteriorarse sin razón médica aparente. Sus hijos, antes alegres, se volvían cada vez más retraídos y temerosos. Una noche, Antonio fue despertado por un ruido extraño proveniente del sótano. Al bajar con una linterna, descubrió que las paredes del lugar estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, todos ellos relacionados con rituales oscuros. El aire estaba cargado de una energía inquietante que parecía hacerle daño al respirar. Antonio intentó borrar las marcas, pero era como si estuvieran grabadas en la esencia misma del lugar. Desesperado, decidió investigar sobre los símbolos que había encontrado. En una librería oculta en el rincón de la ciudad, un anciano conocedor de ocultismo le reveló que el pacto que había hecho era más que un simple acuerdo por dinero. Era un vínculo que había traído una fuerza maligna a su hogar. Según el anciano, no había vuelta atrás, y el precio del pacto iba más allá de lo material. Antonio comenzó a notar una presencia constante en su casa, una sombra que se movía por los rincones y que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Esta presencia se manifestaba en pesadillas cada vez más intensas, donde su familia sufría de formas inimaginables, todo bajo la mirada implacable de una figura sombría. Cada intento de reparar el daño solo parecía empeorar las cosas. La mala suerte y los eventos desafortunados continuaban acumulándose, desde accidentes menores hasta problemas graves con la ley. Antonio se encontraba atrapado en un ciclo de desesperación y miedo, intentando proteger a su familia sin éxito. Las consecuencias del pacto empezaban a afectarlo también a nivel físico, las noches sin dormir y la constante preocupación estaban pasando factura en su salud. En su búsqueda por respuestas, Antonio trató de contactar al desconocido que le ofreció el pacto inicialmente, pero sus intentos fueron en vano. Cada vez que pensaba que tenía una solución, algo siempre salía mal.
La atmósfera en su hogar se volvía cada vez más opresiva y el ambiente se cargaba de una tristeza palpable. Los días se transformaron en semanas y el tiempo parecía arrastrar a Antonio hacia una culminación inevitable. Cada miembro de su familia estaba marcado por una sombra de desdicha, y las pequeñas victorias que lograba solo parecían ser interludios breves en una tormenta interminable. La desesperación de Antonio crecía a medida que observaba cómo su familia se desmoronaba y él se enfrentaba a un destino oscuro que había sellado sin comprender plenamente las consecuencias. Los momentos de calma eran cada vez más efímeros y cualquier señal de esperanza parecía ser rápidamente devorada por la oscuridad que se había apoderado de su vida. El mal que había desatado parecía tener una voluntad propia, implacable y cruel, y Antonio se encontraba atrapado en un ciclo sin fin de arrepentimiento y desesperación. Antonio estaba al borde de la desesperación. Cada intento por buscar ayuda o encontrar una solución solo parecía hundirlo más en la oscuridad. La presencia maligna en su hogar se volvía más activa y los eventos inexplicables comenzaban a desbordarse. Los ruidos extraños en la noche, las luces que parpadeaban sin razón y los susurros inquietantes en los rincones eran ahora parte de su vida diaria. A medida que pasaba el tiempo, Antonio empezó a notar un cambio en sus propios comportamientos y pensamientos. Sentía una creciente paranoia que lo hacía cuestionar la realidad de todo lo que estaba viviendo. Las voces en su cabeza se mezclaban con las voces de su familia, y la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba cada vez más. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos de la casa en busca de algo que pudiera ayudar, encontró una carta oculta en un rincón de un viejo armario. La carta, escrita en un lenguaje antiguo y críptico, parecía ser una advertencia sobre los peligros de hacer un pacto. En ella se describían horribles consecuencias para aquellos que se atrevieran a buscar poder o riqueza a través de medios oscuros. La carta también mencionaba que una vez que se hace el pacto, los involucrados quedarían atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Antonio intentó descifrar la carta y buscar cualquier pista que pudiera ayudarlo, pero a medida que avanzaba en la lectura, la sensación de maldad en la casa se intensificaba. Los objetos comenzaban a moverse por sí mismos y el ambiente se cargaba de una tensión palpable. La carta parecía tener un efecto físico sobre él, como si cada palabra la estuviera absorbiendo, llevándolo a una mayor desesperación. Mientras tanto, las tensiones en su hogar aumentaban. Su esposa, que había estado enferma, parecía empeorar y sus hijos mostraban signos de trauma psicológico. Las interacciones familiares se volvían cada vez más conflictivas y llenas de resentimiento. El miedo y la angustia se habían infiltrado en cada rincón de su vida y cualquier intento de normalidad se desmoronaba rápidamente. Antonio decidió buscar ayuda en un grupo de personas que afirmaban tener conocimiento sobre lo oculto y los pactos. Se reunió con ellos en un lugar apartado, esperando encontrar una solución o al menos algo de consuelo. Sin embargo, sus encuentros solo aumentaron su angustia. Los miembros del grupo parecían tener sus propios problemas con entidades oscuras, y las discusiones sobre cómo manejar el mal solo incrementaron la confusión de Antonio. En medio de todo esto, las apariciones comenzaron a hacerse más concretas. Se veía a la figura sombría con mayor claridad y parecía estar más decidida en su búsqueda. Antonio sentía que el tiempo se le escapaba y que cada día estaba más cerca de una confrontación inevitable con el mal que había desatado. La desesperación y la angustia se apoderaban de Antonio, y la sombra que había entrado en su vida parecía estar influyendo en cada decisión que tomaba, cada acción que realizaba. El ciclo de desdicha y sufrimiento parecía no tener fin, y cada esfuerzo por reparar el daño solo parecía agravarlo aún más. Antonio se encontraba sumido en una profunda desesperación. La presencia oscura en su hogar se había vuelto casi tangible, como si el mal estuviera literalmente envolviendo su vida. Las noches se llenaban de pesadillas aterradoras, donde su familia era atormentada y él se veía impotente para intervenir. Cada mañana, al despertar, sentía un peso abrumador, como si la oscuridad de sus sueños hubiera cruzado la frontera hacia la realidad.
Las visitas al grupo ocultista no habían traído ninguna solución. En lugar de eso, las discusiones sobre rituales y exorcismos solo intensificaban su ansiedad. Cada vez que se acercaba a un miembro del grupo en busca de ayuda, se encontraba con más preguntas y menos respuestas. Los métodos que le proponían para enfrentar el mal parecían igualmente oscuros y complicados, y nada parecía garantizar que el peligro se desvanecería. En un intento desesperado por proteger a su familia, Antonio empezó a realizar rituales por su cuenta, utilizando lo que había aprendido del grupo y de la carta críptica que había encontrado. Colocó amuletos protectores en cada rincón de la casa, recitó hechizos y realizó limpiezas con hierbas y sal. Sin embargo, cada esfuerzo parecía tener un efecto contrario, los amuletos se rompían por sí solos y las hierbas se volvían ceniza en un instante. La relación entre Antonio y su familia continuaba deteriorándose. Su esposa, cada vez más debilitada por su enfermedad inexplicable, se volvía cada vez más irritable y distante. Los niños, que antes eran su mayor fuente de alegría, ahora parecían haber perdido su vivacidad, reemplazada por un miedo constante que los hacía retirarse en su propio mundo. Las discusiones se volvían más frecuentes y más intensas, y el hogar, una vez lleno de risas, se había convertido en un lugar de tensión y resentimiento. Una noche, mientras Antonio realizaba otro ritual en un intento por despejar la casa, escuchó un golpe fuerte proveniente del dormitorio de sus hijos. Al correr hacia allí, encontró a los niños aterrorizados, con los ojos llenos de lágrimas y temblando. En la habitación, un espejo antiguo que había estado en su familia durante generaciones se había roto en pedazos, y los fragmentos formaban un patrón inquietante en el suelo. Desesperado, Antonio intentó calmar a los niños y limpiar el desorden, pero su preocupación por la seguridad de su familia solo aumentó. La sombra que había observado antes se hacía cada vez más prominente, y parecía que estaba a punto de manifestarse de una manera más concreta. En su búsqueda de respuestas, Antonio empezó a investigar la historia del espejo roto, descubriendo que había estado en la familia durante generaciones, y había sido un testigo silencioso de varios eventos oscuros y trágicos. Mientras revisaba viejos documentos familiares y hablaba con parientes lejanos, descubrió que la historia de su familia estaba marcada por pactos y desgracias. En varias ocasiones, miembros de su familia habían hecho tratos con fuerzas desconocidas, y las historias contaban que los efectos de estos pactos nunca desaparecían, sino que se acumulaban con el tiempo, afectando a las generaciones futuras. Antonio se dio cuenta de que su pacto no era un evento aislado, sino parte de un patrón más grande y perturbador. La sombra que lo atormentaba parecía estar ligada a esta historia familiar, y el mal que había desatado parecía ser solo una manifestación de una maldición más antigua y profunda. En su desesperación, intentó contactar a un historiador especializado en lo oculto, esperando obtener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo y encontrar una manera de romper el ciclo de desgracias. El historiador le habló de rituales ancestrales y de la necesidad de confrontar el mal de una manera que no solo incluyera medidas físicas, sino también un enfrentamiento psicológico y espiritual. Aunque las sugerencias del historiador parecían extremas y peligrosas, Antonio se sentía obligado a seguir cualquier camino que pudiera ofrecer una posible solución. La sombra en su hogar seguía creciendo, y la vida de su familia parecía estar en constante peligro, mientras él se sumergía cada vez más en el oscuro y complejo mundo de los pactos y maldiciones familiares. Las noches en la casa eran cada vez más inquietantes, y cada pequeño ruido parecía amplificarse hasta convertirse en un estruendo aterrador. Antonio y su familia estaban atrapados en un ciclo de desesperación y miedo, y las esperanzas de encontrar una solución parecían desmoronarse a medida que el mal se apoderaba de sus vidas. Antonio se adentró en un terreno cada vez más peligroso en su búsqueda desesperada de una solución. La investigación con el historiador ocultista había arrojado algunas pistas sobre rituales ancestrales que podrían ayudar a deshacer el pacto, pero cada uno de estos rituales requería componentes y procedimientos extremadamente complejos y peligrosos. Los documentos que había encontrado indicaban que estos rituales no solo implicaban enfrentamientos físicos con lo desconocido,
sino también sacrificios personales y enfrentamientos con el propio yo interior. A medida que Antonio se adentraba en estos rituales, el ambiente en su hogar continuaba deteriorándose. Las sombras en los rincones de la casa se volvían más densas y la presencia oscura parecía tener un impacto creciente en la vida cotidiana de su familia. Las pesadillas de sus hijos se intensificaban y la salud de su esposa seguía empeorando sin explicación médica. Los intentos de Antonio por mantener la normalidad en la vida familiar se volvían cada vez más ineficaces, y la tensión entre él y su familia aumentaba cada día. Una de las noches más inquietantes, Antonio estaba realizando un ritual particularmente complicado que involucraba una serie de símbolos antiguos y palabras en un idioma desconocido. La atmósfera en la casa estaba cargada de una energía tensa, y las luces parpadeaban incontrolablemente. En medio del ritual, de repente, el aire se volvió helado y un grito desgarrador resonó en la casa, proveniente de ninguna parte y de todas partes a la vez. Antonio sintió que algo había cambiado en el ambiente, como si la propia casa estuviera reaccionando a lo que estaba ocurriendo. Mientras continuaba con el ritual, una serie de visiones perturbadoras comenzaron a invadir su mente. Vio a su familia sufriendo de maneras inimaginables y su propia imagen distorsionada en un estado de desesperación extrema. Estas visiones no solo eran aterradoras, sino también desgarradoras, y parecían ser una manifestación directa de la maldición que había desatado. Cada vez que intentaba hacer un avance en el ritual, las visiones se volvían más intensas y más personales, atacando sus miedos más profundos. Desesperado, Antonio decidió buscar la ayuda de un médium que afirmaba tener la capacidad de comunicarse con entidades espirituales y que podría ofrecer una perspectiva diferente sobre la situación. La médium llegó a la casa y, después de una breve inspección, realizó una serie de lecturas espirituales y contactó con lo que parecía ser una presencia maligna. Según ella, el mal que había entrado en la casa estaba vinculado a una entidad extremadamente poderosa que se alimentaba de la desesperación y el miedo. El médium realizó un ritual en el que intentaba exorcizar la entidad, pero la resistencia del mal parecía ser formidable. Mientras el ritual avanzaba, la casa se llenó de una energía inquietante y oscura que parecía oponerse con fuerza al intento de liberación. Los objetos comenzaron a moverse violentamente, y un frío intenso se apoderó del ambiente, haciendo que todos en la casa temblaran. Antonio sintió que el tiempo se le escapaba. Cada día que pasaba parecía agravar la situación y la presencia oscura parecía volverse más agresiva y más involucrada en la vida de su familia. Los intentos de deshacer el pacto solo parecían desencadenar más caos, y la desesperación crecía con cada paso en falso. Cada nuevo ritual, cada intento de encontrar una solución, solo parecía aumentar el poder del mal que había desatado. En su desesperación por encontrar una respuesta definitiva, Antonio comenzó a explorar la posibilidad de que el pacto pudiera tener múltiples capas de consecuencias, cada una más compleja y aterradora que la anterior. Empezó a cuestionar si había algo más en el pacto que simplemente el dinero y la riqueza, y si la verdadera solución requeriría enfrentar algo mucho más profundo y oscuro. Su vida se había convertido en una serie de intentos fallidos de restaurar la normalidad, y la sombra que lo acosaba parecía estar en control absoluto. La situación en la casa de Antonio había alcanzado un nivel de caos sin precedentes. Cada noche era una pesadilla viviente. Los ruidos indescriptibles y las apariciones fantasmales se habían convertido en una constante. La energía oscura que envolvía la casa se manifestaba en formas cada vez más aterradoras, y los miembros de la familia estaban al borde del colapso. Una noche, mientras Antonio realizaba otro ritual desesperado, las paredes comenzaron a vibrar y un estruendo ensordecedor llenó la casa. La sombra, que ahora parecía tener una forma casi física, se materializó con una presencia aún más amenazante. Los objetos en la casa se movían violentamente, lanzándose por el aire como si una fuerza invisible los arrojara sin piedad. Antonio, en medio de su desesperación, había decidido enfrentar a la entidad en un último intento de liberación. Se armó con una antigua daga ritual y un libro de hechizos que había encontrado en sus investigaciones.
El ritual que estaba a punto de realizar era uno de los más oscuros y peligrosos que había encontrado, implicando una serie de invocaciones y sacrificios personales. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera en la casa se volvía más opresiva y las sombras se agolpaban alrededor de él, como si estuvieran intentando sofocar su desesperación. De repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente y un viento gélido barrió la habitación, apagando las velas que Antonio había encendido. En la penumbra, la sombra se hizo más tangible, tomando una forma grotesca y distorsionada. Antonio sintió un peso inmenso sobre su pecho, como si la misma esencia del mal estuviera tratando de aplastarlo. La presencia oscura parecía alimentarse de su desesperación, haciéndolo sentir más impotente con cada segundo que pasaba. Las visiones que había tenido anteriormente se intensificaron. Ahora veía a su familia atrapada en escenas de horror y agonía, cada una más gráfica y dolorosa que la anterior. Las voces de sus hijos y su esposa se mezclaban en un coro de sufrimiento, sus gritos de desesperación resonando en su mente y amplificados por la energía oscura que lo rodeaba. Antonio estaba al borde del colapso mental, incapaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla que lo consumía. En un momento de desesperación extrema, Antonio realizó un último gesto desesperado, invocó una maldición final, intentando redirigir la entidad hacia un vacío dimensional. Sin embargo, en su desesperación, cometió un error crítico. La entidad, aprovechando el momento de debilidad, tomó control absoluto sobre el ritual. Un estallido de energía oscura envolvió la casa, y la sombra pareció expandirse, devorando todo a su paso. La casa se convirtió en un escenario de caos absoluto. Los gritos de terror de la familia se mezclaron con el estruendo de los objetos rompiéndose y las paredes crujiendo. Antonio, atrapado en el epicentro del caos, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La energía oscura estaba en todas partes, envolviéndolo y arrastrándolo hacia un abismo de desesperación sin fin. Mientras el caos alcanzaba su clímax, la última visión que tuvo fue la de la sombra tomando una forma humana, un reflejo distorsionado de sí mismo, como si estuviera enfrentando la esencia misma de su desesperación y arrepentimiento. La casa se hundió en la oscuridad total, y el tiempo pareció detenerse, atrapando a Antonio y a su familia en una pesadilla perpetua, sin escapatoria y sin esperanza de redención.